Mariano Ospina Rodríguez, que había sido el presidente reformador para llevar a Colombia hacia una especie de confederación, presidente muy, digamos, activo en la misma medida en que fue el opositor en 1851 a la liberación de los esclavos y le declaró una guerra a José Hilario López. En este momento, como presidente, va a ser el depuesto a través de una guerra iniciada por Tomás Cipriano de Mosquera, que se llamó la Guerra de las Soberanías, con el argumento de que el señor estaba desde Bogotá estrechando las autonomías de la confederación que él mismo había promovido. Y por decreto, Mosquera, que era el gobernador del Cauca, le declara la guerra. Entonces, al ser vencido, se firmó el llamado Pacto de la Unión. Ese Pacto de la Unión era una alianza de estados, ya se habían creado los estados en Colombia, dentro de la Confederación, y era una alianza de estados donde Juan José Nieto va a aparecer como protagonista apoyando a Tomás Cipriano de Mosquera. El Pacto de la Unión es una especie de preconstitución, o sea, un documento tan importante como va a ser el pacto transitorio para reformar la Constitución de 1858 y va a aparecer, después de la Guerra de las Soberanías, la Constitución de 1863. Se estableció en el Pacto de la Unión que tendría que citarse a una convención, y esta va a ser una convención constitucional o constituyente para darle forma a ese gobierno provisorio y sobre todo para buscar un orden territorial nuevo para Colombia. Ese orden territorial va a ser el federalismo, porque Ospina Rodríguez había creado la confederación al salir del centralismo de la Constitución del gobierno de Herrán, de Pedro Alcántara Herrán, de la Constitución que le tocó al gobierno de Ignacio de Márquez, que fue la de 1832 santanderista, que conservó el centralismo, y del centralismo que se había inaugurado desde 1819 hasta 1830, cuando se disuelve la Gran Colombia. Entonces aquí en la Constitución del 63 van a ser los Estados Unidos de Colombia. Y esa Constitución va a copiar, va por vía derivada a imitar, a estudiar, a trasladar instituciones norteamericanas. Estados Unidos de Norteamérica y aquí Estados Unidos de Colombia, con el tinte federal. Recordemos que Colombia ya había tenido una experiencia federal o federalista en la prerrepública. Antes de nacer la república, se creó en medio del constitucionalismo provincial de Cundinamarca, de Cartagena, de Tunja, de Antioquia, de Popayán, ese constitucionalismo donde no habíamos todavía derrotado a los españoles y el ejército del rey estaba aquí, pero con el grito de independencia se animaron a fundar gobiernos plurales, a hacer gritos de independencia y a hacer declaraciones de independencia. Lo que se vivió allí fue una experiencia federal, pero no se consolidó porque lógicamente el territorio no estaba liberado. Aquí, en la Guerra de las Soberanías, que es el triunfo sobre el ejército conservador, el gobierno conservador e instituciones conservadoras, pero confederadas, va a ser la oportunidad para implantar un gobierno federal, estrictamente federal y de pura esencia federalista. El personaje de este periodo es Tomás Cipriano de Mosquera.
ya había sido presidente de Colombia, había sido un militar destacado en la guerra de independencia, un militar bolivariano, había estado en la guerra de los Supremos apoyando al presidente Ignacio de Márquez para luchar contra los obandistas, es decir, los alzados de José María Obando, que también pretendieron, nunca se sabe con qué intención, implantar el federalismo, o sea, romper con el centralismo. Esto es 1839, hasta el 41. Implantarlo y se levantan desde varias regiones y es la llamada Guerra de los Supremos. Pero aquí sí van a hacer el federalismo que va a durar hasta 1886, pero que va a ser interrumpido al final del gobierno de Aquileo Parra, porque Julián Trujillo, siendo un radical, comienza a un retorcimiento del ejercicio liberal radical para acompañar a Núñez en un proyecto personalista, el nuñismo, que se va a convertir en la regeneración. Bueno, pero les decía que en este momento Tomás Cipriano Mosquera es el personaje, un hombre irascible, muy arrojado, valiente, obsesivo, impulsivo, autoritario, un caudillo agrario, pero comienza a mostrar un perfil progresista. Y por lo tanto va a ser más progresista de lo que fue José Hilario López, que fue el liberal reformador. Este también en algún momento había sido un disidente de Bolívar. En cambio, Tomás Cipriano no tuvo esas veleidades. Y el Pacto de la Unión, firmado en septiembre de 1861, había sido impulsado y avalado por otros jefes militares y gobernadores de estados durante el gobierno de Ospina Rodríguez, y la idea es reformar la Constitución de 1858, pero esa Constitución, que va a ser, como les dije, la de 1863, va a ser objeto, pues, de discusiones, de deliberaciones en una convención, e inicialmente se dividieron entre mosqueristas y radicales. Y aquí se revivió la vieja división de gólgotas y draconianos, y Mosquera va a asumir el papel de draconiano. Ustedes recuerdan ese periodo que se estudia mucho cuando se analiza el gobierno de José María Melo en 1854. Los primeros días de discusión de la Constitución del 63, digamos que se perdieron, 25 días, en qué valor se le iba a dar al Pacto de la Unión, que era como una preconstitución, hasta que decidieron, pues, que no podía conservarse todo lo que allí decía, pero que el propósito inicial, construir el federalismo, sí se iba a presentar. O sea, ¿qué clase de forma se le iba a dar al Estado? ¿Qué orden territorial se iba a crear? Esa figura de Tomás Cipriano de Mosquera, de un peso tan grande por su imponencia, hizo que la gente dubitara sobre si lo dejaban con mucho vuelo, pues volvería a ser presidente, pero que era inevitable que iba a ser presidente. Entonces lo que decidieron fue aprobar un artículo donde recortaban el periodo de 4 años a 2 años. Y fueron 22 años con presidentes de a 2 años, desde 1863 hasta 1886. Y les dije que se perdieron después de Aquileo Parra, porque con Julián Trujillo, con Saldúa, con el mismo Núñez, que es el constructor de esta idea de debilitar
al Olimpo radical, a los liberales radicales. Se desconfiguró el proyecto consagrado en los artículos de la Constitución del 63, que era un Estado donde primara el legislativo sobre el ejecutivo, un Estado anticlerical donde a los sacerdotes no se les reconociera la jerarquía que tuvieron durante el patronato colonial, ni menos durante el patronato republicano. Un Estado que respetara los derechos humanos y que instaurara las libertades. Y donde el gobierno central no tuviese tantas funciones y la nación se esparcía en las soberanías regionales de los estados, que eran 9 estados soberanos. La experiencia confederal conllevó a que se demostró que el señor Ospina Rodríguez había estrechado la autonomía de las regiones y de esa manera no se podría instaurar un gobierno federal si las autonomías no se iban a respetar, porque la esencia del federalismo son las autonomías plenas. Sí se reconoce a un gobierno central como gobierno de la Unión, pero las rentas y muchas facultades se le entregan a los estados para que haya una fiscalidad, para que haya una economía más abierta y no dependan todos del centro. Además, era un periodo donde sin carreteras, sin conexiones, sin medios de comunicación como hoy los tenemos, las regiones estaban aisladas y el federalismo es gobernar por secciones, pero reconocer la unión, copia del federalismo norteamericano. Entonces, era una incógnita Tomás Cipriano de Mosquera. En ese momento sabían que era un liberal de avanzada, pero no hacia dónde quería llevar este proyecto y hasta dónde iba él mismo a respetar el federalismo. Y resultó un federalista verdaderamente refinado, digámoslo así, porque hizo un liberalismo radical. Los ejes temáticos de ese federalismo eran básicamente, como lo dije, la defensa de los derechos humanos, el anticlericalismo y evitar un contragolpe. Por eso se trabajó mucho el tema de la capacidad del manejo de la fuerza pública para resolver sus problemas de orden público por cada uno de los estados sin que interviniera el Estado central. Mas, sin embargo, esto fue manipulado posteriormente, se violó esa norma que estaba en la Constitución y el Estado central entraba a resolver problemas de orden público sobre pretexto de evitar la expansión de una guerra, pero era para destronar a presidentes radicales del Olimpo radical y colocar nuñistas en el proyecto de Núñez, que fue personalizar el poder y obtener unas mayorías de cara al colegio electoral, que eran 9 los que elegían el presidente después de elegirse el Congreso, una especie de sistema parlamentario allí entroncado. Entonces la experiencia federal que se había vivido en nuestro territorio, sí sirvió, pero para moldear. Pero dos figuras, no solamente Tomás Cipriano de Mosquera, sino quien había sido presidente, eran como la sombra o el peso o el eje de las miradas para que no se cometieran los errores cometidos con Mariano Ospina Rodríguez y para que no se le diera tanto poder a Mosquera, que de todas maneras va a ser presidente 2 veces más dentro de este periodo del federalismo. Ahora, Colombia era prácticamente de experiencia centralista, aunque como lo expliqué fue desde el inicio de la Gran Colombia con los gobiernos subsiguientes como quedó allí afirmado, pero es que los 300 años de colonia, de monarquía, fueron centralistas, porque la colonia se regía
en un gobierno ultramarino, o sea, del gobierno del rey, y la monarquía es centralizada, sino que durante la conquista las encomiendas y las formas de abordar el territorio y la empresa casi de mercenarios que tuvieron los conquistadores hizo que funcionaran también por la falta de medios de comunicación de manera aislada. Y durante la colonia, con las instituciones coloniales y con ese aislamiento de las regiones y con la prevención de los españoles de no dejarlos unir en las poblaciones y de rivalizar con las ciudades. Por ejemplo, aquí es muy claro para la Academia de Historia que tuvimos una rivalidad Cali con Popayán, Cali con Buga, Cartagena con Santa Marta, Mompox también con Cartagena, etcétera, Tunja con Bogotá. Eso conllevó a que se conservara dentro del periodo de la colonia unos gobiernos como por secciones o por separado. Es decir, que el centralismo monárquico no se tradujo en gobiernos cohesionados. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí en este periodo son unos cambios muy grandes. Según la concepción radical, el federalismo hacía posible que cada estado gestionara eficazmente sus intereses y no tuviera que limitarse a que el poder central interviniera. Por otro lado, potenciaba y aseguraba la democracia al garantizar la participación de la comunidad en los asuntos que realmente la afectaban. Estos dos argumentos elementales y evidentes no eran aceptados con tanta amplitud por los conservadores, quienes, decididamente interesados en la unidad nacional, exigían como base imprescindible de dicha unión la existencia de un Estado que la impusiera por medio de la fuerza y de su autoridad. Finalmente, debo decir que esta Constitución de 1863 va a introducir los derechos humanos de manera más ampliada a como los había tenido el constitucionalismo colombiano después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es la influencia de Manuel Murillo Toro, que había redactado una constitución por allá en 1855, donde amplió el mosaico de los derechos humanos, y la influencia de la acción revolucionaria de un segundo periodo grande en Francia, que son las revueltas de la Comuna de París. Y esta constitución también va a ser anticlerical en el sentido en que no solamente se había adelantado un proceso de desamortización de bienes de manos muertas, o sea, se le había quitado a la iglesia los bienes para volverlos útiles, o sea, que eran bienes inútiles, volverlos útiles dedicándolos a la enseñanza, los monasterios, los locales y los predios a actividades sociales, sino que se les impidió comprar bienes. Es decir, teniendo un hermano que era obispo, Tomás Cipriano de Mosquera se empecinó en perseguir a la iglesia y prácticamente que el gobierno debía ser eminentemente laico, como se va a ver luego con las reformas de la libertad de cultos que se estableció con las reformas, una por la ley aprobada en el gobierno de Eustorgio Salgar y luego la otra aprobada en el gobierno de Aquileo Parra para dejar entrar a las iglesias extranjeras en la libertad de cultos y quitarle el monopolio a la Iglesia Católica.